Buenas tardes. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema de los lípidos. Mi equipo está conformado por Zoe Anaya, Sofía Benítez, López Romero, Zeta Villegas y pues su servidor, Ale Plata. Nosotros les hablaremos sobre su composición, qué son, características y pues demás. Y pues vamos a comenzar. Bueno, para empezar, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de componentes orgánicos que son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. Su principal característica es que son grasas y aceites y cumplen funciones importantes en el organismo, las cuales pueden ser almacenar energía, formar membranas celulares y actuar como hormonas. Su estructura. La estructura molecular de los lípidos varía según el tipo, pero por lo general son componentes, se componen de cadenas de átomos de carbono y hidrógeno y en algunos casos de oxígeno. Algunos ejemplos son los triglicéridos, los cuales son formados por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. También los fosfolípidos, que tienen una estructura similar a lo de los triglicéridos, pero en lugar de 3 ácidos grasos contienen solamente 2 y un grupo fosfato, los que les permiten formar las membranas celulares. Y también los esteroides, los cuales tienen una estructura de anillos fusionados de carbono, y pues uno de estos ejemplos podría ser el colesterol, pero en este caso pusimos el ejemplo de los esteroides. ¿Qué más? Dependiendo de la cantidad de enlaces dobles en la cadena, pueden clasificarse en ácidos grasos saturados, los que no tienen enlaces dobles entre los carbonos, son sólidos a temperatura ambiente y se encuentran en gases animales. Y los ácidos grasos insaturados tienen una o más enlaces dobles, se dividen en monoinsaturados y poliinsaturados y generalmente son líquidos a temperatura ambiente y se encuentran en aceites vegetales. En algunos casos también pueden incluir otros elementos como el nitrógeno y el fósforo. 1, 2, 3. Bueno, y en alimentos, estos se encuentran en diversos alimentos y su contenido puede variar significativamente. Se encuentra principalmente en aceites vegetales como el aceite de oliva, de canola o de girasol. Y pues estos están obviamente 100% con un contenido lipídico, o sea que son grasa pura. También están los frutos secos como las almendras, nueces y avellanas, y estas contienen de 50 a 75%. También el aguacate, tiene una menor cantidad de lípidos, lo cual es del 15 al 25%. Y también el chocolate, también es un poco alto, ya que va del 30 al 40% y se forma principalmente de manteca de cacao. Ahora vamos con los métodos clásicos, y el primero es la prueba de determinación de ácidos grasos libres. En resumen, la técnica experimental se disuelve una muestra en disolvente orgánico y se titula con una base normalmente de hidróxido de sodio, usando como indicador la fenolftaleína para determinar la acidez y la presencia de ácidos grasos libres. Esta es la fórmula, en donde V es el volumen de hidróxido de sodio, N es la normalidad del hidróxido de sodio y PM es el peso molecular del ácido graso predominante, por ejemplo el ácido oleico. Los aparatos que se utilizan es la bureta, el agitador magnético, los vasos de precipitados, pipetas, y los tipos de lípidos detectados son los ácidos grasos libres. Bueno, otra de las pruebas clásicas es la de índice de yodo, y en esta se trata de una reacción en la que el yodo se agrega a los enlaces dobles de ácidos grasos insaturados. Y cuanto mayor es la cantidad de yodo absorbido, mayor es el grado de insaturación de la grasa o el aceite. Pues esta es la fórmula, y donde B y S son los volúmenes de tiosulfato de sodio consumidos en blanco y muestra, y N es la normalidad del tiosulfato. Y los aparatos que se usan para esta prueba son matraz, Ellenmeyer, bureta y balanza analítica. Y los tipos de lípidos detectados son los insaturados,
ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Bueno, entonces continuamos con los métodos instrumentales. Dentro de los métodos instrumentales tenemos la espectrofotometría UV visible. Esta se emplea para determinar compuestos lipídicos conjugados o con grupos cromóforos. En este se utilizan aparatos de espectrofotómetro UV visible, y los tipos de lípidos detectados son los triglicéridos y ácidos grasos conjugados, carotenoides o lípidos que contengan grupos cromóforos. Y el límite de detección de lípido y de coeficiente de absorción molar usualmente puede ser en el rango de 0.1 a 1 microgramo por mililitro para los lípidos de alta absorbancia en el UV visible. Existen pruebas para la cuantificación de lípidos. Primeramente, esta prueba lleva una serie de pasos, entonces se las voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste. Primeramente, pues para poder saber más o menos cuánta cantidad de lípidos hay en cierta muestra, primero se debe pues justamente preparar la muestra. Se seca esta muestra y se tritura para que esta mezcla sea homogénea y facilite pues justamente este proceso de extraer los lípidos de la muestra que tenemos en este caso. Que ya se tiene la muestra preparada, sigue el proceso de extracción. El equipo que se utiliza para este procedimiento de extracción es un extractor SOX-LED. Pueden, supongo que variar los tipos de equipos utilizados, pero el más común es este tipo de extractor. En este procedimiento el reactivo que se utiliza es un solvente no polar. Y pues durante este procedimiento la muestra se coloca en un cartucho de celulosa y se va a someter a varios ciclos de calentamiento y de enfriamiento igualmente. En este procedimiento los lípidos se van a disolver en el solvente y luego se van a evaporar para que justamente podamos recolectar estos datos. Durante este proceso no ocurre ninguna reacción química porque los lípidos no polares de la muestra se solubilizan en el solvente no polar. Después de este procedimiento sigue la cuantificación justamente ya de los lípidos. Ya después de que ya tenemos como este paso anterior, podemos seguir al proceso de cuantificación. Después de que ya se hizo la extracción, este solvente se va a evaporar para que podamos obtener los lípidos de la muestra. Este peso se compara con el peso original de la muestra para calcular el porcentaje de lípidos. La fórmula que se utiliza para este procedimiento es el peso de los lípidos extraídos entre el peso de la muestra inicial por 100. Este tipo de pruebas se aplican para principalmente el tipo de lípidos que en este caso serían triglicéridos, fosfolípidos y esteroles, que son los más comunes en los alimentos. Y los alimentos que se utilizan para este análisis de pruebas son aceites vegetales, carnes, lácteos y productos procesados para que se determine su contenido de grasa total. El objetivo de esta prueba es justamente saber la cantidad de lípidos que tiene cierto alimento o cierta sustancia que se quiera medir, y este es el proceso más o menos a grandes rasgos que sucede en el análisis proximal de cuantificación de lípidos. Dentro de los métodos instrumentales está la prueba de cromatografía de gases. Esta prueba utiliza esta fórmula donde A muestra es el área de la muestra, el C patrón es la concentración del patrón interno y el A patrón es el área del patrón interno. Los aparatos que se utilizan para esta prueba es un cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama. Los tipos de lípidos que detecta esta prueba son los ácidos grasos, los que son ácidos grasos libres y los que están en forma de metilésteres. Y el límite de detección de esta prueba es generalmente en un rango de 0.1 a 10, y este va a depender del detector y de cómo sea la preparación de la muestra. Bueno, el análisis de cuantificación de lípidos, en resumen, se hace con el método de preparación para homogeneizar la muestra y eliminar humedad para mejorar la extracción de lípidos. La extracción, se extraen los lípidos utilizando un solvente no polar que disuelve los lípidos presentes, y la cuantificación es calcular el porcentaje de lípidos basado en el peso extraído de la muestra. Y pues bueno, esto fue toda la información que pudimos resumir y pudimos redactar.
Y pues muchas gracias por su tiempo. Bye.